Hola, hoy vamos a ver cómo estudiar diferentes características de la gráfica de una función usando las derivadas. Estas serían las aplicaciones de las derivadas. Empezamos con el crecimiento y el decrecimiento. En primer lugar, tenemos que saber que para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la gráfica de una función, lo que nos va a interesar son los puntos donde se anula la primera derivada. Es muy importante que tengamos eso en mente, ¿vale? Y también los puntos que no están en el dominio. En el caso de que una función tenga algún punto que no esté en el dominio, por ejemplo, si fuese una función con denominador algo así, pues sabemos que el x igual a 2 no está en el dominio. Pues esa x también nos interesaría. Esos puntos, los puntos donde la primera derivada se hace 0 y donde no existe el dominio de la función, dará lugar a unos intervalos y en función de cómo sea el signo de cualquier número dentro de ese intervalo, pues sabremos si la función es creciente o decreciente. Vamos a ver un ejemplo para verlo un poco más claro. En este caso, lo primero que vemos es que no va a haber ningún punto que no esté en el dominio, porque el dominio de esta función son todos los números reales. Eso para empezar. Entonces solamente nos queda estudiar los puntos donde la primera derivada, que es la derivada, se anula, es decir, donde pase que la primera derivada sea 0. Para eso, en primer lugar, tenemos que calcular la derivada, que en este caso es 3x al cuadrado menos 4x. Entonces, habíamos dicho que buscábamos saber dónde esa primera derivada es 0. Pues eso, ¿cuándo es 0? Cuando la expresión que acabamos de calcular, que es 3x al cuadrado menos 4x, sea 0. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta que se resuelve sacando factor común la x y quedaría 3x menos 4 igual a 0, cuyas soluciones son x igual a 0 y la solución de igualar 3x menos 4 a 0, que es igual a 4 tercios. Vale, pues esto nos da lugar a tres intervalos. ¿Por qué? Pues porque si ponemos en la recta real el 0 y el 4 tercios, aquí tenemos una primera zona, aquí tendríamos una segunda zona y aquí una tercera zona, es decir, un intervalo, dos intervalos y tres intervalos. Ahora nos toca estudiar el signo de la primera derivada en cada uno de estos intervalos. Así que vamos a empezar por el primero. El primer intervalo sería el menos infinito 0 y debemos escoger un punto de ese intervalo. Por ejemplo, el menos 1 está en este intervalo. Ahora nos vendríamos a la primera derivada y sustituiríamos la x por menos 1, que es igual a 7. Como 7 es positivo, pues diríamos que en este intervalo la f' es positiva. El segundo intervalo es el intervalo 0, 4 tercios. 4 tercios es algo mayor que 1, así que como punto podríamos coger x igual a 1. Ahora simplemente sustituiríamos en f' la x por 1 y haríamos la operación, que en este caso es menos 1, que es negativo, por tanto en este intervalo la primera derivada es negativa. Nos vamos al último intervalo, que es 4 tercios más infinito, y escogemos un número de aquí, por ejemplo el 2. Nos venimos a la primera derivada, cambiamos la x por 2 y hacemos la operación. En este caso da 4, por lo que en este intervalo la primera derivada es positiva. Entonces ya podemos estudiar el crecimiento y el decrecimiento de esta función. Como en el intervalo menos infinito 0 la primera derivada es positiva, podemos decir que en este intervalo la función es estrictamente creciente. En el intervalo 0, 4 tercios la primera derivada es negativa. Por tanto, la gráfica de la función es estrictamente decreciente. Y por último, en el intervalo 4 tercios infinito, la primera derivada es positiva y por tanto la función es estrictamente creciente, igual que pasaba en el primer intervalo. Con esto ya habríamos estudiado el crecimiento y el decrecimiento de la gráfica de esta función y ya habríamos aplicado toda esta teoría. En ocasiones, para resumir un poco toda la información, se hace una tabla
y así no tenemos que escribir tanto como hemos escrito antes. Entonces, aquí se ha resumido la información. En este intervalo la primera derivada es positiva, en este negativa y en este positiva. Entonces, como es positiva en el primer intervalo, pues la función sería creciente, estrictamente creciente. Como aquí es negativa, sería estrictamente decreciente y aquí volvería a ser estrictamente creciente. Esto es una buena manera de escribirlo todo de forma simplificada y rápida.